El día de hoy vamos a hacer una disección de la máquina maravillosa estudiada solo a partir del siglo pasado por el doctor Santiago Ramón y Cajal, de la cual se han hecho estudios constantes, pero aún insuficientes para la cantidad de patologías que se encuentran, de neuropatologías. El cerebro, esta máquina maravillosa, parte del sistema nervioso central, conformado por lóbulos que están determinados también por sus funciones y por la fosa cerebral donde están depositados, de donde tenemos una región frontal, una parietal, occipital y temporal. Se desarrolla a partir de 3 vesículas embrionarias, que son la vesícula primaria, la secundaria y la tercera vesícula, o la vesícula media, que es la segunda. La vesícula primera va a dar origen al prosencéfalo, la segunda vesícula al mesencéfalo, de 2,5 centímetros de longitud, y la tercera vesícula embrionaria da origen a el tronco o rombencéfalo. Vamos a hacer una sección del tronco o rombencéfalo. Previamente describiremos algunos vasos que observamos todavía en la pía madre y los cuales tendremos por objeto un estudio posterior. Se observa únicamente el gran vaso que está haciendo una impresión en la línea media de la protuberancia, que es la arteria basilar, de la cual emergen vasos pontinos, y anterior la cerebelosa superior y posteriormente la cerebelosa inferior. Como habíamos dicho anteriormente, hacemos la sección de pedúnculos cerebrales para separar la porción del tronco procedente de la vesícula posterior o rombencéfalo y podremos observar entonces dónde está unido a través de los pedúnculos cerebrales, y en esta porción podemos ver la emergencia del músculo oculomotor derecho, que en el lado izquierdo no se observa claramente, porque en el momento que se desprende la pía madre, algunas de estas estructuras que son frágiles se desprenden también. Podemos observar al mismo tiempo cómo esta capita de pía madre estaba fijando superiormente al cerebelo, y el cerebelo en un momento dado estuvo separado por la tienda del cerebelo del resto del lóbulo temporal y del lóbulo occipital. Esas estructuras anatómicas, durante la extracción de la masa encefálica, quedan en cráneo y se desprenden, y por esa situación nosotros no podemos observarlas frecuentemente, solo en el momento de la necropsia. Bien, entonces obtuvimos rombencéfalo, superiormente podemos observar
en esta porción estos núcleos oscuros de neuronas que conforman la sustancia nigra o locus niger, que es de suma importancia porque ante la ausencia de dopamina puede producirnos en los pacientes Parkinson. Aquí podemos observar el acueducto mesencefálico, posteriormente el reborde acá de tubérculos cuadrigéminos y aquí propiamente pedúnculos, que ya esto es ya en la calota, en el pecten acá, observamos exactamente las mismas estructuras, pero esto ya es mesencéfalo. Anteriormente describiremos rombencéfalo en otro video para poder, al hacer la sección, observar las estructuras de cuarto ventrículo y del puente, el bulbo y el cerebelo. Hacemos luego el análisis de mesencéfalo. Podemos ver arterias mesencefálicas, ramas también ya del círculo arteriocerebral o polígono de Willis. Vemos superiormente, desplazando un poco las telitas vasculares, vemos en el fondo la fosa interpeduncular porque las estructuras laterales son los pedúnculos cerebrales. La fosa interpeduncular, en el fondo observamos la sustancia perforada posterior que precisamente nos permite observar la emergencia e ingreso de algunos vasos sanguíneos. Superiormente observamos los cuerpos mamilares y aquí seccionada estaba la glándula hipofisiaria, que tiene dos orígenes embrionarios, uno faríngeo y el otro nervioso. La posterior es la nerviosa y es una glándula que controla hormonas de suma importancia metabólica. Tenemos anteriormente procedentes del ojo, los nervios ópticos, y en esta porción se forma el quiasma, el cual va a quedar seccionado en el momento que nosotros separemos la cisura interhemisférica. Anteriormente la región del rinencéfalo, porque encontramos el nervio olfatorio, el bulbo olfatorio, y entonces a estas circunvoluciones es a las que se les va a denominar rinencéfalo, que son de la porción inferior, de la cara inferior de la región frontal, de las circunvoluciones del frontal. Si observamos el cerebro en su cara superior, vemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Encontramos entonces las estructuras que separan circunvoluciones, se denominan surcos. Entonces, uno de los más importantes es el central, que está llegando lateralmente hasta el surco lateral. A este central se le denominaba de Rolando, y al lateral, que separa el parietal del temporal, y aquí hace un contacto con el frontal. Este es el acueducto, el surco lateral o de Silvio. En el fondo de este, separando esta telita
de pía madre, podemos observar al fondo entre el temporal y el parietal, haciendo la sección justamente en el surco lateral, estamos seccionando vasos sanguíneos de la porción de la pía madre que está ingresando, recubriendo esa corteza cerebral. Toda esta estructura que se observa son vasos sanguíneos que estamos seccionando. Y en el fondo observamos la porción más central que forma 5 circunvoluciones, y se trata del lóbulo de la ínsula, que forma, aquí en el fondo pueden observar la cantidad de vasos sanguíneos que están irrigando toda esta región del lóbulo de la ínsula, donde vamos a encontrar dentro de esas 5 circunvoluciones funciones motoras, sobre todo y sensibilidad, para funciones fisiológicas específicas. Habiendo descrito esos surcos, que son es decir, los más grandes, el central, el lateral, las circunvoluciones o girus o giros se van a denominar precentral, postcentral, y por supuesto también los surcos va a ser surco precentral y surco postcentral, que van a estar en un momento dado anatómicamente dividiendo las circunvoluciones frontales y en el caso posterior las occipitales de la parietal. Nos dirigimos hacia la línea media y sagitalmente los 2 hemisferios van a poseer una estructura de sustancia blanca, y a esto le vamos a denominar comisuras interhemisféricas. Las comisuras interhemisféricas van a tener grandes estructuras de sustancia blanca que en este momento, al seccionar el hemisferio derecho del hemisferio izquierdo, en el fondo encontramos el cuerpo calloso, que es el que vamos a proceder a seccionar. De donde podemos observar entonces las estructuras conformadas por esa sustancia blanca que forman las comisuras interhemisféricas. Podemos observar el cuerpo calloso, gran sustancia blanca estriada que unía ambos hemisferios. Esta cantidad de vasos sanguíneos que podemos observar se encuentra altamente irrigada también toda la cara medial de los hemisferios, y observamos cómo el cuerpo calloso en su porción anterior, el anatomista le denomina a la anterior genu o rodilla, cuerpo, y la porción posterior que es el esplenio del cuerpo calloso. Hacia el centro podemos observar inferiormente al cuerpo calloso
el septum pellucidum, que quedó seccionado de ambos lados y que está, acá lo podemos observar, y que nos permite, al estar seccionado, observar en el fondo la parte anterior de los ventrículos laterales. Superior al cuerpo calloso encontramos en el borde superior un giro, una circunvolución medial a la que le denominamos circunvolución del cíngulo, que quiere decir cincho, o sea que está bordeando al cuerpo calloso, y que en la parte posteriormente al esclenio del cuerpo calloso, encontramos el giro del hipocampo, estructura anatómica de muy importante función fisiológica, sobre todo de funciones primitivas. Tenemos luego el cuerpo, los tálamos, y los tálamos van a estar unidos en la línea media por una estructura recubierta de sustancia blanca, que en esta no se puede observar, que en el modelo, en esta en particular no se observa, y es la adhesión intertalámica, y la adhesión intertalámica en el centro está atravesada por un núcleo que se denomina el núcleo reuniens, que en ninguno de los dos tálamos lo pudimos observar por el corte, probablemente. Muy bien, estos tálamos van a ser las paredes laterales del tercer ventrículo, que se continúa venimos inferiormente desde el acueducto mesencefálico acá, acueducto mesencefálico. Al ascender encontramos tercer ventrículo. Y más superiormente encontramos el agujero interventricular o agujero de Monro, que va a comunicar este tercer ventrículo, el espacio que queda entre uno y otro tálamo, y el líquido cefalorraquídeo. La mayor cantidad va a estar en los ventrículos laterales, con sus dos cuernos que van a ser anterior o frontal, el cuerno lateral, que va a ser el del temporal que desciende, y un posterior que lo vamos a poder observar al hacer corte coronal de uno de los dos hemisferios. Podemos observar acá de nuevo el quiasma óptico, aquí cuerpos mamilares, y si observamos dentro del ventrículo lateral, esta porción voluminosa es el núcleo caudado. Se denomina caudado porque tiene en sus partes, que va bordeando lateralmente desde la región frontal, de la lateral parietal, y posteriormente hasta acá, va a tener cabeza, cuerpo y cola. Por eso los anatomistas le denominaron caudado, por el hecho de tener una cola. Vamos a proceder entonces. Previo al corte, solo deseo mostrarles esta
cisura calcarina, que es la que está en la cara medial, dividiendo la porción parietal de la porción occipital, y aquí se le va a denominar la cuña, la cisura calcarina. Muy bien. Realizamos entonces un corte coronal para poder observar los núcleos basales y entonces podemos observar cómo las estructuras funcionales más importantes del sistema nervioso en el ser humano va a ser la corteza, que es la que nos proporciona las funciones más específicas como ser humano, acá, o sea, las funciones de inteligencia, raciocinio y lo demás, y demás funciones, como estas. Aquí tendríamos los cuerpos neuronales y luego se vienen en sustancia blanca con los axones ya mielinizados y forman estos espacios de sustancia blanca, que en este se ve un poco reducido, en la región frontal es mucho mayor, que van a ser los centros semiovales de Bussens, porque toda la función cortical está confluyendo en estas fibras mielinizadas para poder ejecutar las funciones del resto es decir, cómo la corteza cerebral va a reaccionar e interactuar con las funciones de los núcleos para que haya sensibilidad y motricidad en reacción a pensamientos y a estímulos exteriores también. Entonces, de los núcleos centrales, nosotros podemos observar, si vemos la cara medial, acá teníamos tálamo. Esto es el cuerpo calloso, y acá nosotros podemos observar entonces que este es el tálamo. Los tálamos entonces van a ser, el tálamo va a tener funciones importantísimas, auditivas, visuales, y va a interactuar con otras funciones. Podemos observar inmediatamente lateral el núcleo lenticular, porque tiene forma de una lente, como lo observábamos antes, como una lupa, que va a tener una cara convexa y una cóncava, pero en esta observamos como el núcleo lenticular, que es parte del estriado, va a tener la porción más externa, que es el putamen, y la más interna, que es el lobus pallidus. Esta va a estar separada del tálamo por la cápsula interna, que es sustancia blanca, como se puede observar acá. Sustancia blanca, cápsula interna, tálamo, cápsula interna y núcleo lenticular. Luego hay una introducción aquí de cápsula externa, que está separando el lenticular del claustro o antemuro, que es esta sustancia gris, una lineecita oscura muy delicada, que se continúa con sustancia blanca procedente de estas circunvoluciones, que ya en este corte podemos ver que nosotros lo separamos previamente desde el surco lateral, y que estas entonces son las circunvoluciones del lóbulo de la ínsula. Continuando, cómo está la posición de la sustancia blanca, podemos observar, haciendo un repaso, cápsula interna, cápsula externa, y entre las circunvoluciones del lóbulo de la ínsula
y el resto de estos núcleos centrales observamos esta sustancia blanca que se denomina cápsula extrema. Muy bien, entonces acá podemos observar vasos sanguíneos que ustedes expresaron muy bien en sus presentaciones y cómo estos vasos sanguíneos están atravesando internamente. Podemos observar tálamos. La porción, toda la región talámica, hipotalámica, subtalámica, las veremos en otro video posteriormente para aclarar hacer la relación con las funciones de esta región que es más primitiva, pero donde encontramos las funciones vitales fundamentales de todos los seres vivos. Muchas gracias.